Y hace unas semanas estamos hablando de la doctrina del pecado, es decir, qué es el pecado, sus consecuencias sobre nuestras vidas, el primer pecado, etc. Y hoy vamos a terminar este apartado de nuestra confesión que habla sobre el pecado. Esta palabrota grande, hamartiología, nada más es que el estudio o la doctrina del pecado, ¿no? Del griego, logía, estudio, y amar, en el caso, ¿no? Pecado. Entonces, estudio del pecado, doctrina del pecado. Eso es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y hoy vamos a hacer, digamos, un estudio general de este tema. Así que vamos a ver, por ejemplo, voy aquí a daros los puntos. Tengo que encender esto. Ahí. Entonces, solo para, antes de entrar en el tema son 4 los puntos de nuestra confesión de fe sobre el tema del pecado. Primero, dice que creemos que Dios creó al hombre, varón y hembra, a su imagen y semejanza, ¿no? Eso significa que el ser humano fue creado por Dios. Creemos que el ser humano está creado por Dios, es decir, creemos en el creacionismo, y que este hombre creado por Dios fue creado a la imagen y semejanza de Dios. En los estudios pasados ya hemos visto lo que eso significa y qué esto implica. El segundo párrafo de nuestra confesión de fe dice: creemos que Dios le dotó al hombre de rectitud y de conocimiento para vivir conforme a su voluntad, y que asimismo le hizo libre, pudiera escoger el hombre obedecer o no la ley de Dios. ¿Qué esto significa? Pues significa que el hombre fue creado moralmente perfecto, sin pecado. Y fue creado también no solamente sin pecado, moralmente perfecto, sino con la capacidad de mantenerse de esta forma, es decir, sin pecado, moralmente perfecto. Pero una tercera cosa que implica esto que estamos aquí diciendo es que fue creado libre para elegir, ¿verdad? Con libertad para elegir. Y eligió malamente, y por eso pecó. De ahí viene el pecado, ¿no? Desobedeció a Dios. Entonces, creemos, punto 3, que el hombre pecó al pretender a Adán ser igual a su creador. Esta fue la tentación. Se come, no es exactamente comer es el acto, pero el pecado está en Adán pretender ser igual a Dios. Porque dijo Dios: el día que come el árbol del conocimiento, fruto del conocimiento del bien y del mal. Y la tentación del diablo fue: si tú comes, pues vas a ser como Dios, vas a conocer el bien y el mal. Entonces, el pecado de Adán fue el orgullo, la vanidad, es decir, el deseo de pretender ser igual a Dios. Por ese pecado el hombre degradó su imagen y semejanza de Dios. No es que se perdió, es que se degradó o se manchó. El hombre sigue siendo el ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y se rompió, por lo tanto, la comunión que con su Creador gozaba, llegando así a estar muerto en pecado. ¿Esto qué significa? Que el pecado original en sí fue pretender ser igual a Dios, o buscar ser igual a Dios. Que el pecado original manchó la imagen y semejanza de Dios en el hombre. No la quitó, sino que la manchó, ¿verdad? O degradó. Y el trabajo o la obra de Cristo en nosotros es precisamente recuperar esta imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y por eso limpiarnos del pecado, porque cuando nos limpie del pecado, pues se volverá al estado original, ¿no? Y tercero, significa que el pecado original del hombre le separó de Dios, y esto es muerte espiritual. La muerte en las Escrituras es separación de Dios. Muerte, por lo tanto, espiritual. Esta es la consecuencia directa del pecado. Y cuarto punto, creemos que el pecado y sus consecuencias temporales y eternas se extendieron a toda la humanidad, y es por ellos que los hombres nacen pecadores, inclinados al mal, incapaces por sí mismos de hacer la voluntad de Dios e impotentes para salvarse por su propio esfuerzo. ¿Esto qué significa? Que el pecado original fue imputado a toda la posteridad, a toda la descendencia, ¿verdad? Este pecado de Adán
ahí estaba representando a Adán la raza como un todo, y esto fue imputado a toda la posteridad. Es por ende, por esto, que el hombre nace pecador, es decir, con una naturaleza pecaminosa, con una incapacidad natural de salvarse a sí mismo. Es decir, el hombre, por lo tanto, por nacer pecador, no puede salvarse a sí mismo. Necesita que alguien le salve, porque el hombre está en un estado de depravación total en ese sentido, es decir, totalmente alejado de Dios. Y para ser salvo, tiene que alguien venir a salvarle. Este alguien es Jesús, enviado por Dios para morir en la cruz y resucitar al tercer día, ¿verdad? Él es nuestra salvación. Él es quien puede perdonar nuestros pecados. Entonces, en resumen, es esto que dice nuestra confesión de fe. Ahora quiero caminar con vosotros por 9 puntos. Y el tiempo que gaste en cada uno de los puntos os dará una idea de cuánto tiempo voy a tardar aquí hablando. ¿Verdad? Bueno, no es así. Puedo hablar más en un punto y menos en otro, así que cuidado. No pensáis que sois demasiado listos. ¿Cuáles son los 9 puntos que vamos aquí a tratar? Primero hacemos unas consideraciones preliminares, después volveremos a tratar del origen del pecado, daremos una definición del pecado, cuál es un principio fundamental del pecado, la universalidad del pecado, la consecuencia de la caída de Adán fue la muerte, imputación del pecado de Adán a la posteridad, consecuencias del pecado de Adán y consecuencias de la caída de Adán para el mundo en general. ¿Estáis listos? ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo primero es que la idea que tenemos del pecado determina más o menos nuestra idea de salvación. Errar, por tanto, en la doctrina del pecado es también errar en la de la salvación. Si uno no tiene convicción de pecado, si uno no entiende la gravedad de su error, si uno no entiende que tiene un problema, buscará solución. No. Entonces la doctrina del pecado es fundamental en ese sentido, porque si yo no pienso que tenga un problema, pues yo no buscaré solución, yo estoy bien. Entonces ese es el tema. Es importante enseñar sobre esto y tratar el tema del pecado, no porque nos guste estar aquí hablando del pecado, sino porque es un tema fundamental en el sentido de que si no tenemos bien asegurado y bien claro nuestro problema, el problema de los hombres, el problema de la humanidad, pues no daremos en el clavo con la necesidad de salvación. Porque si pensamos que el problema del mundo son los políticos, aunque ellos son un problema, si pensamos que el problema de la humanidad es la falta de dinero, aunque puede ser un problema para muchos de nosotros, no daremos con lo que realmente necesitamos, porque todas esas cosas pueden ser problemas, pero el problema real de los hombres, de la humanidad, es que estamos en pecado, o nacemos en pecado, es decir, separados de Dios. El problema del hombre es su separación de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Verdad? Dijo un autor llamado Russell Shedd: sin convicción de pecado no hay necesidad de salvación. Precisamente por lo que estaba hablando. Si yo no reconozco que tengo un problema, no voy a buscar una solución para el problema que tengo. Entonces, el evangelio es una buena noticia, pero empieza con la mala noticia. La mala noticia es que no somos buenos, somos malos, en el sentido de que somos pecadores. Y eso es muy importante porque nuestra sociedad piensa que es bueno. ¿Ya os habéis dado cuenta? Que nuestra sociedad, la sociedad española a la cual vivimos en este siglo, esta sociedad piensa que es buena. Habla con cualquier persona y ella te va a decir: no, es que yo no hago mal a nadie, yo soy una buena persona. ¿Qué está diciendo él? Pues yo soy una buena persona, yo no tengo problema. Y en ese sentido, yo no tengo necesidad de Dios, yo no tengo necesidad de salvación. O sea, lo primero que uno hay que entender es que tiene necesidad de salvación, tiene necesidad de Dios. Por eso la gente acude a Dios cuando tiene un problema.
cuando está con problemas de salud, cuando está con una dificultad financiera, cuando tiene un problema en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la verdad, debería haber acudido a Dios antes y debería seguir acudiendo a Dios después que se le mejore, después que tenga dinero y después que resuelva su problema familiar. Porque Dios no es pastilla. Entonces, ¿me entendéis, no? En el sentido de que Dios no es pastilla, es decir, que lo tomas, arreglas el problema, dejas de tomar, ¿no? Muy buenas, bienvenidos. Entonces, ese es el problema de nuestra sociedad en la cual vivimos. Esta sociedad piensa que es buena y la verdad es mala. No porque están ahí robando todo el rato, sino porque está distante de Dios. El ser malo aquí es estar distante de Dios, estar separado de Dios, es no buscar el conocimiento de Dios, es ser indiferente a quién es Dios. Ahí está la muerte, ahí está el pecado, ¿verdad? Bien, pasamos al siguiente punto. ¿Ve? Primer punto cortito, ¿ves? Va rápido. El origen del pecado. La Biblia nos enseña que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Dice Génesis 1:27. Aquí lo tenemos. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Por lo tanto, el hombre fue creado moralmente perfecto, es decir, sin pecado. El pecado se introduce ¿cuándo? Se introduce en el hombre y en la creación por medio de su desobediencia al mandato probatorio que Dios le había dejado en Génesis capítulo 3. Pues, el mandato le había dejado en Génesis capítulo 1 y 2. Y el capítulo 3 nos cuenta la historia de cómo Adán, pues, no fue aprobado en este mandato probatorio que Dios le había dejado. Por lo tanto, cayó, ¿no? El pecado, por lo tanto, retrocediendo un poquito más, se origina en Satanás. Porque ¿quién tentó a Adán? Satanás. Entonces, el pecado ya existía, ¿sí o no? El pecado existía antes de Adán. Si no, Adán no sería tentado. El pecado no se origina en Adán. El pecado en el mundo se origina en Adán, al él caer en tentación. O sea, ahí el pecado entra en el mundo creado por Dios, en la naturaleza humana. Pero ya había nacido antes el pecado. ¿Dónde nació el pecado? Pues tuvo su origen en Satanás. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 al 17 dice que la iniquidad, el pecado, el mal, se encontró, fue hallado en Satanás. Satanás tienta al hombre para que también peque, y el hombre, cediendo a la tentación, desobedece y peca. Esto es lo que la teología llama la caída del hombre. Y si nos fijamos, Satanás tienta a Adán de la misma forma que cayó él. Porque ¿qué pretendió Satanás? Ser igual a Dios también. Entonces, si halló iniquidad dentro de Satanás, porque él, al ser creado y ser un ángel de luz fuerte, grande, él pretendió, por su hermosura, pretendió dentro de sí mismo y pensó, bueno, puedo ser Dios. Y su corazón se enalteció, se le fue la olla, ¿vamos? Total. Se creyó demasiado. Y ahí pretendió ser como Dios. ¿Y cómo tienta a Adán y Eva? Con la misma tentación que cayó él. Lo que pasa es que él no sufrió tentación. El pecado se encontró dentro de él. ¿Cómo se dio esto, pastor? Ahí no lo sé, porque la Biblia no nos cuenta, pero así fue. Ya Adán no, Adán fue tentado por Satanás. Pero con lo mismo, si comes, serás como Dios. Y parece que se le encienden los ojos a Eva y a Adán. Es increíble. Ser como Dios, pues eso me suena bien. Y comen.
Y los hombres, desgraciadamente, pues siguen siendo tentados de la misma manera. Dale un poquito de espacio al hombre y a la mujer, por supuesto, que ya empieza a creerse demasiado, ¿sí o no? Y ahí va, ¿no? O sea, la Biblia enseña que por medio de la caída del hombre el pecado entra en este mundo. Abusó, por lo tanto, Adán, tanto de su libertad como de sus poderes personales para elegir. Y eligió mal, rechazó el bien. Utilizó de su libertad en ese sentido. Entonces, según las condiciones en las que fue creado, se esperaba que el hombre eligiera bien, porque fue creado moralmente perfecto. Es decir, Dios no se equivocó. Esta era toda la tendencia, era lo más natural. Sin embargo, el hombre libre y voluntariamente eligió el mal. Dios no creó el hombre con una tendencia para esto. ¿Me explico? Esta es la idea. Dios creó el hombre perfectamente bueno. Sin embargo, el hombre de manera libre y voluntaria eligió el mal. Luego de esta elección libre y deliberada se originó el pecado en el mundo. Entró el pecado en el mundo. Pero pasó, ¿por qué Dios permitió que esto ocurriera? Pues, ¿no sería más fácil que Dios arreglara las cosas para que el hombre no tomara esta decisión? Aquí no estaríamos liados con todo esto si Dios no hubiera permitido que esto ocurriera, ¿verdad? Pero entonces dejaríamos de ser hombres. Seríamos animales, porque los animales no pueden elegir. ¿Sí o no? Entonces, Dios ya había creado a los animales, había llegado el momento de criar a los hombres. Y a los hombres, pues, Dios crió de esta manera, con el permiso para elegir, porque los seres sin permiso para elegir ya estaban creados. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahí se origina el pecado en el mundo. Ya se había originado en Satanás. Ahora entra en el mundo por medio del pecado de Adán. Otro texto en Romanos, versículo 17. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, la transgresión de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces está aquí el apóstol Pablo comparando a Adán con Jesús. Jesús como siendo un segundo Adán. Así como la muerte o el pecado entró en el mundo y reina sobre todos los seres humanos, es decir, afecta a todos los seres humanos, igualmente Jesús, la vida que trae Jesús está disponible también a todos los hombres que en Él creen y entregan sus vidas a Él. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de un solo hombre muchos serán justificados. Como Adán trajo el pecado al mundo, Jesús trajo la salvación. Esta es la idea, ¿no? El pecado en el sentido, a ver, ya pasamos aquí de tema, casi no os habéis dado cuenta. Sí. Sí, te has dado cuenta. Vamos al tercer punto aquí. Primero, hemos dado unas consideraciones preliminares sobre la importancia de considerar esta doctrina como fundamental para entender la necesidad que tenemos de Cristo. Segundo, hemos aquí visto sobre el origen del pecado. Y ahora vamos a intentar dar una definición del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Una transgresión a la ley de Dios. Una transgresión a la ley de Dios. ¿Ah? Desobediencia a la ley. Desobediencia a la ley. ¿Qué es el pecado? Errar el blanco. Violación de la ley de Dios. Violación de la ley de Dios. Moralmente mal. Moralmente mal, ¿vale? ¿Qué más? Ya está, ¿no? Ya habéis dicho muchas cosas. ¿Ah? Rebelarse contra Dios. Rebelarse contra Dios, desobediencia, rebelión. Sí, fue lo que hizo Adán también. Bueno, el pecado en el sentido más amplio del término es un estado maligno del alma o de la personalidad. Debido a este estado de maldad, el hombre desobedece a las leyes de Dios. Vamos a profundizar un poquito más.
Cuando definimos el pecado como el estado malo del alma, incluimos en esta definición los resultados de ese estado, es decir, los actos pecaminosos. Pero no debemos confundir los actos que representan la manifestación de ese estado con el estado mismo. Lo que estamos aquí diciendo es que el pecado en sí es el estado de estar separado de Dios. Claro, esto es también una consecuencia del mismo pecado, y es el mismo pecado, estar muerto, estar separado. Estar separado es estar en pecado, ¿no? Obviamente, una definición literal sería errar el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado en el griego. Y en ese sentido, pues, rebelión es pecado, desobedecer es pecado, violar, transgredir, todo eso es pecado. Pero esto es pecado porque somos pecadores. Es decir, nacemos en un estado mal. Nacemos, en ese sentido, en pecado. En ese sentido, dice la Biblia que Jesús se hizo pecado. ¿Por qué la Biblia dice que Jesús se hizo pecado? Porque se hizo hombre, ¿no? Porque llevó los pecados. Porque llevó los pecados de los hombres. Asumió ese estado mal de separación de Dios. Cuando Jesús asume ese estado mal de separación de Dios, se hace pecado en ese sentido. Y es de esta manera que estamos aquí definiendo. Es este estado de separación, este estado mal, ¿no? Es el pecado en sí, que conlleva obviamente sus consecuencias y los mismos actos pecaminosos. Ahora profundizaremos un poquito más. La Biblia describe el pecado como muerte. Muerte del cuerpo y del espíritu. Debemos vivir, movernos y existir para Dios. Es lo que dice las Escrituras. Pero el pecado que hace nos separa de Dios. Y es la misma separación de Dios. O sea, el pecado nos desarraiga del entorno en el que debemos vivir. El pecado convierte la luz en oscuridad, la alegría en tristeza, el cielo en infierno, la vida en muerte. El pecado es el mayor y más terrible enemigo del alma humana. Destruye las promesas, mata las esperanzas, nos da serpientes en lugar de peces, piedras en lugar de pan, tormenta en lugar de placer. Perdón. El pecado siempre destruye y nunca construye. Promete pero nunca cumple la promesa. Es como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Entonces, y aquí traigo una otra definición, en pocas palabras, o un resumen de lo que hemos estado aquí hablando. El pecado, como consecuencia de este estado mal del alma, de este estado de separación de Dios, que es la muerte en sí, el pecado es una actitud de rebelión contra Dios, sea en pensamiento, en palabra, en acción, incluso en omisión. Pero pastor, entonces no hay manera de escaparse, ¿no? No hay manera de escaparse. Se trata de una transgresión de la ley moral de Dios, una falta de conformidad con el carácter de Dios. No hacemos las cosas que deberíamos hacer y hacemos las cosas que no debemos hacer. Hacemos lo que nosotros queremos en lugar de lo que Dios quiere. Ahora, esto como fruto o como consecuencia conectado con el mismo estado del alma de uno. Pecamos porque somos pecadores, porque nacemos en ese estado mal del alma. ¿Cuál es ese estado mal del alma? El estado de separación de Dios. El pecado más grande es estar separado de Dios. El mismo momento que Adán come, desobedece, en ese mismo momento se separa de Dios. Por lo tanto, esto es una consecuencia y el mismo pecado en sí. Muy bien. ¿Estamos?
Vamos al siguiente punto. ¿Cuál sería un principio fundamental del pecado? Principio aquí realmente significa principio. Queremos descubrir dónde nace el pecado. Es decir, de qué fuente proviene. ¿Cuál es el principio por el cual el pecado opera y existe en nuestras vidas? ¿Cuál es su razón de ser? Queremos preguntarnos ahora, ¿cuál es el comienzo de este estado mal del alma? Es decir, ¿cuál es la esencia del pecado? ¿Cuál es la esencia de ese mal estado de nuestra alma? ¿Cuál es la esencia del alma pecadora? Hablar de la separación de Dios, ¿no? La ausencia de Dios. Vale, pues. Seguimos un poquito más. Para Langston, un comentarista, este mal estado del alma es esencialmente un estado egoísta. ¿Qué es el egoísmo? El yo. ¿Ah? El yo. El yo, ¿no? Pensar uno solo en sí mismo, ¿verdad? ¿Ah? Es lo que yo quiero. Lo que yo quiero, lo que me parece mejor, lo que es bueno para mí. O lo que yo creo que es bueno para mí, no lo que es bueno. Exactamente, lo que tú crees que es bueno para ti. Entonces, el egoísmo es para mí, para mí, para mí. No menos esto, yo. Y yo Para ti nada, para mí todo. ¿Verdad? Entonces, este es el egoísmo, ¿no? Fijaros, ¿qué quería Adán al ser tentado? Bueno, cuando digo Adán, estoy hablando de Adán y Eva, ¿vale? En conjunto. Ser igual a la Aquí no tengo esas tonterías de hay que hablar de los dos, porque si no, no. ¿Qué quería Adán? Ser igual a Dios. Tenía Que él. que él fuera Dios. Entonces, ¿qué pensó él? Pues yo puedo, wow, El beneficio. qué bien. Yo puedo conocer igual a Dios. Conocer el bien y el mal como Dios conoce. Pues yo sería una persona, vamos, Con poder. con poder. ¿Qué era lo que quería Satanás? Pues igual, suplantar a Dios de su trono. ¿No? Esa es la idea. El apóstol Pablo, refiriéndose a este mal estado del alma, lo llamó carnal. En contraste con el estado espiritual. El principio fundamental del pecado sería, por lo tanto, el egoísmo. Aquí, en ese sentido, de que el hombre desvía su mirada de satisfacer a Dios para buscar satisfacer a sí. Ese es el punto. ¿Por qué hablamos aquí de egoísmo? Podríamos hablar de orgullo, vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es, Adán, o el hombre, no siguió mirando hacia Dios para satisfacer a lo que Dios quería, sino que buscó satisfacer a sí mismo. En el sentido de querer ser como Dios. Adán, por lo tanto, eligió su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Su propia voluntad y no la de Dios. Se hizo a sí mismo, cuando debería haber hecho de Dios el centro de su vida. Sí, el centro de su vida era Dios, hasta el momento que él pensó, puedo ser como Dios, y se puso en el centro de su vida. Quitó a Dios. Se puso en el trono. Intentó. Intentó y Dios en su pensamiento. La muerte es la consecuencia natural de tal principio. En resumen, desde el momento que piensas demasiado en ti mismo, empiezas a morir. Pastor, ahora me das un vuelco en la cabeza, porque la sociedad dice completamente lo contrario. Piensa en ti mismo, Amate a ti. amate, ten compasión de ti mismo, piensa en ti mismo. Tú puedes. Piensa en tú, arregla tu vida, mejórate y tal, porque ahí te va bien. Y ahora vienes tú y me dices que desde el momento que empiezo a pensar en mí, pues, ¿muero? Sí. Esa es la fuente del pecado. Es que el mundo está de patas arriba. Parece que nosotros estamos de patas arriba, ¿verdad?
Porque el mundo tiene muchas voces, nosotros tenemos voz muy baja, muy pequeña, pero ojo, nuestra voz es fuerte. Vamos a contracorriente. Así que no estamos locos. Yo sé lo que digo. Porque no estoy diciendo así sin pensarlo. Exactamente así. No es que no debas amarte a ti mismo y querer tu bien. Cuidado. No, dijo Jesús, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor por nosotros mismos ya está implícito. Es decir, nosotros no vamos a hacernos daños a nosotros mismos. Es normal y natural que uno se cuide y que uno quiera estar bien. Entonces, no es de esto que estamos hablando. Lo que estamos hablando es de ese sentimiento o ese deseo o esta actitud egoísta de todo para mí, de que yo estoy en el centro y de que todo gire alrededor mío. ¿Ya está alguna persona que piensa que todo gira alrededor suyo? Ese es el extremo. Esa persona está viviendo en el extremo de lo que es el deseo de todos los hombres. Y de lo que durante nuestros días poco a poco intentamos hacer, ponernos en el centro. Este es el estado mal del alma, el estado egoísta, que busca satisfacción propia y nada más. Obviamente, cuando uno se entrega a Cristo y empieza con Cristo, pues se espera que esto cambie y él empieza a satisfacer no a sí mismo, a Dios. Ahí él descubre algo muy importante, que cuanto más él satisface a Dios, más él mismo está satisfecho. Y que cuanto más él ama al prójimo y cuida al prójimo, más también él está satisfecho. Por lo tanto, que la satisfacción de Dios aumenta nuestra propia satisfacción. Ahí se da cuenta uno que por más que uno busque su propia satisfacción, solamente la encuentra cuando satisface a Dios. Pero esto conoce uno o sabe uno que ha entregado su vida a Jesús y busca satisfacerle. Vale, ¿estamos hasta aquí? ¿Sí o no? Amén. Seguimos al próximo punto, la universalidad del pecado. Antes de ir para el próximo, hay una ilustración muy buena sobre esto del egoísmo, que es la ilustración que hace la comparación entre el mar de la Galilea y el mar muerto. ¿Ya habéis escuchado? ¿No? El mar muerto, ¿por qué se llama muerto? ¿Sabéis? No tiene vida. ¿Por qué no tiene vida ahí? Hay mucha sal, está ahí una depresión y hay tanta sal que no hay pez, que no hay vida, por eso se llama muerto, ¿vale? Es el mar muerto. Y el mar de la Galilea, en contrapartida, es la vida de la región donde está. Ahí hay mucho pez, bueno, ha sustentado millones de personas a lo largo del año. Resulta que ambos nacen de lo mismo, del río Jordán, que nace de las montañas, que se deshiela y el agua del deshielo fluye por la montaña y nace el río Jordán, que desemboca primeramente en el mar de la Galilea, pero el mar de la Galilea tiene muchas salidas de agua y el río sigue su curso y el agua sigue su curso. Pero cuando llega al mar muerto, estas mismas aguas, ahí no hay salida. Se quedan todo ahí. Estancadas. Exactamente. ¿Cuál es la ilustración? Cuando tú das, la vida sigue. Pero cuando te concentras en ti mismo, la vida se estanca y tú mueres. Ese es el mar muerto, a diferencia del mar de la Galilea.
Entonces, ¿estás como el mar muerto o estás como el mar de la Galilea? Depende de la vida que recibes, si la dejas fluir o si la retienes. Bien. Siguiente punto, la universalidad del pecado. Aquí ya hemos comentado que el pecado es un estado malo del alma, es decir, de muerte, de separación de Dios. Y que un principio fundamental de este estado malo es el egoísmo, ¿no? Queremos ahora mostrar que este estado malo del alma es un estado universal, que atañe a todas las personas. Que todo el mundo, por lo tanto, nace en este estado malo del alma, con el egoísmo como parte componente e imperativa de su naturaleza. Jesucristo, por su concepción sobrenatural y su nacimiento original, obviamente no nació en pecado. Pero todos los demás hombres que nacen de manera natural, pues nacen en pecado, con esta naturaleza pecaminosa. Entonces, podemos aquí dividir los textos que tratan de la universalidad del pecado, bueno, en algunos, creo que en 4, ¿vale? Cuatro tipos de pasajes bíblicos que tratan de la universalidad del pecado. Primero, los textos que enseñan que cada persona, al llegar a la edad de la responsabilidad, realiza actos contrarios a la voluntad de Dios. Ejemplo, dice Salmo 143:2, no entres en juicio con tu siervo, porque ningún viviente será hallado justo ante tus ojos. ¿Qué está diciendo? Pues que todos son pecadores. Segundo, Lucas 11:13, si vosotros, aunque sois malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, yo que soy bueno, dijo Jesús, o vuestro Padre que está en los cielos que es bueno, pues sabrá dar cosas buenas a sus hijos, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo? Vosotros sois malos. Los hombres son malos. Llegaron a la edad de la responsabilidad, es decir, ya no son niños. Ya no son niños. Ya no son... tienen razonamiento y al razonar, pues deciden mal, ¿verdad? Bueno, otros textos. Otros dos textos sobre esto. ¿Cómo está escrito? No hay justo, ni siquiera uno. Primera Juan, pues esto es más claro que el agua, ¿no? No hay justo, ni siquiera uno. ¿Sí? Con este texto ya podemos cerrar este punto y ya está, seguir el paso. Pero bueno, Primera Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado. Sí. Que nadie diga, que yo no tengo pecado, que ya he escuchado, ¿eh? Porque como he dicho, vivimos en una sociedad que piensa que es buena, que no tiene pecado. Yo ya he compartido el evangelio con personas, varias, que me han dicho, no, es que yo no peco. Está pensando que son muy buenos. ¿Qué está pensando esta persona? Que pecar es robar, matar o cualquier cosa por el estilo. Así. Que cuando uno peca va a la cárcel, ¿no? Uno peca al no satisfacer a Dios, al no conocer a Dios y al estar separado de Dios. Que obviamente matar es pecado también, pero que no es solo esto. Bueno. Segundo, los pasajes que enseñan que estos actos son manifestaciones del pecado. Ejemplos, Lucas 6:43. No hay árbol bueno que dé malos frutos, ni árbol malo que dé buenos frutos, porque cada árbol se conoce por su propio fruto, porque no se recogen higos de los espinos, ni uvas de los cardos. Raza de víbora, ¿cómo podéis decir cosas buenas siendo malas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo más íntimo, y en secreto me haces conocer la sabiduría. Purifícame como hisopo, y seré puro, lávame, y seré más blanco que la nieve. Otro tipo de pasajes, los que enseñan que todo ser humano tiene la necesidad de salvación.
Obviamente, si tienen la necesidad de salvación, es porque son pecadores. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no crea será condenado. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no se convierte, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios porque está separado de Dios, está en pecado. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no perezca, no muera, sino que tenga vida eterna. Necesitan todos salvación. Y por último, los pasajes que muestran la condenación de todo aquel que no cree en Jesucristo y así enseñan la universalidad del pecado. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Entonces, los hombres ya nacen condenados y llega un momento de su vida que tienen que tomar una decisión a partir de escuchar el Evangelio. Y el que no cree no es que será condenado, es que ya está, porque ya ha nacido condenado. Esa es la importancia de predicar el Evangelio, porque si no necesitáramos predicar el Evangelio, pues ¿qué estaría yo aquí haciendo? ¿O para qué se enviaría misioneros a donde la gente está sin escuchar el Evangelio? Pues lo enviamos y vamos a predicar a donde sea, porque la gente no es que se va a condenar, es que ya está condenado. Y la predicación de la palabra es para que crean y sean salvados. Porque si no se cree, no será salvo. Vale. Siguiente punto. Punto 6. La consecuencia de la caída de Adán fue muerte. Aquí vamos a pasar rápidamente. Dos tipos de muerte. ¿Cuáles son? Muerte física y espiritual. No estamos diciendo que si Adán no pecara, de alguna forma viviría en aquel estado toda la vida, es decir, viviría en el planeta Tierra toda la vida. No estamos diciendo esto. Tampoco estamos diciendo lo contrario. No sabemos lo que pasaría si Adán no pecara, porque sí no vale para nosotros. Cualquier cosa que digamos sería especulación. ¿Cómo no tratamos de especular? La Biblia no dice qué pasaría si Adán seguiría existiendo sobre la tierra tal cual, o de alguna manera sería transportado, o cómo ocurriría esto al cielo. No. Y la verdad que nos da igual, porque de hecho Adán pecó. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo que ocurre ahora. Y la muerte física es la consecuencia del pecado. Sobre todo la muerte física en el sentido del dolor que trae la muerte. El hombre de Dios teme la muerte, ¿sí o no? Si los con Dios ya a menudo temen la muerte, los que no tienen esperanza. Entonces, y no es solo eso. ¿Cuál es el sueño de muchos? La buena muerte, ¿no? ¿Qué es la buena muerte? No sufrir. Porque lo normal de la muerte es ¿qué? Sufrir. Lo normal de la muerte es sufrir. Entonces, la muerte trae sufrimiento. Y esto es fruto del pecado. Consecuencia del pecado. Esta es la idea, ¿no? Aquí hablamos de la muerte física, ¿vale? Muerte física. Yo ya he hablado también, vamos a pasar. Vale. Segundo, la muerte espiritual. Eso también es una consecuencia de la caída de Adán. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación de Dios. Entonces, muerte en la Biblia, la mayoría de las veces, es separación de Dios, el significado de la muerte. Entonces, muerte en la Biblia nunca es dejar de existir. A veces pensamos que muerte es dejar de existir. No. Muerte no es dejar de existir. La Biblia nos enseña que la muerte es separación de Dios. La muerte es separación. La muerte física es separación del cuerpo para una nueva realidad, sea con Dios o sin Dios. Y la muerte espiritual es la separación del espíritu, del alma, de una persona para con Dios. Es decir, uno jamás deja de existir, porque uno no es el cuerpo.
Uno es el cuerpo y el alma, la integralidad de su ser. Y cuando uno muere aquí en la tierra, la muerte física, hay que ver lo que le pasará en la eternidad. Si está muerto espiritualmente, pues estará muerto por toda la eternidad, en el sentido de que estará separado de Dios. Si uno muere físicamente separado de Dios, seguirá toda la eternidad separado de Dios. Pero si uno muere físicamente vivo espiritualmente, pasará toda la eternidad vivo espiritualmente. Si uno está con Dios aquí, seguirá con Dios por toda la eternidad. Y eso es vida. Entonces, muerte y vida para Dios es estar conmigo o no estar conmigo. Por eso dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y La vida. Jesús, Dios es vida. La muerte es estar separado de Él. La vida es estar con Él. Pensamos que la vida es respirar, ¿no? Y tener los ojos abiertos aquí en esta tierra. Pero vida de verdad es estar con Dios. Es tener relación con Dios. Es tener Dios presente en mi vida, en mi ser. Esta es la idea. O sea, la muerte espiritual es la separación entre el alma y Dios. Es parte de la pena del pecado. Esa muerte espiritual trajo 3 resultados en la vida del hombre, ¿sabe? Su imagen y semejanza fue corrompida, fue manchada. Segundo, todas sus capacidades fueron corrompidas. ¿En qué sentido? Ya no puedo hablar, o ya no puedo hacer esto o aquello. No, no es esto. Todas sus capacidades, es decir, su mente, su intelecto, sus sentimientos, sus acciones, están todas de alguna manera influenciadas por la naturaleza pecaminosa que ahora el hombre trae en sí. No es que el hombre no puede ya hacer nada bueno, ¿me explico? El hombre hará muchas cosas buenas. Pero todo lo que piensa, todo lo que siente y todo lo que hace está de alguna manera desordenado o influenciado por su naturaleza pecaminosa, porque él no puede desprenderse de su naturaleza pecaminosa, porque forma parte de su ser. Entonces, cuando decimos que todas sus capacidades están corrompidas o que él está en un estado de depravación total, no es que no puede hacer algo bueno, es que el pecado ha alcanzado toda la integralidad de su ser. Está separado de Dios como un todo. Está muerto. Y un muerto no está vivo. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, exactamente. Perdóname decir cosas obvias. Vale. La Biblia enseña que cuando Adán cayó, toda la raza cayó con él. Romanos 5:12. Por eso todos pecamos. Lo que queremos reflexionar ahora es en la forma en que los pecados de Adán pasaron a su posteridad. La Biblia nos enseña que la transgresión de Adán convirtió a todos sus descendientes en pecadores. Esto es la imputación del pecado de Adán a su posteridad. Vamos a leer algunos pasajes. En Romanos 5:19 tenemos la siguiente expresión. Porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de un hombre, muchos serán hechos justos. Desobediencia de uno, muchos fueron hechos pecadores. La carta de Efesios 2:3, entre los cuales también todos vivíamos en un tiempo para los deseos de la carne, haciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. ¿Qué significa que éramos por naturaleza? Que ya nacimos así, naturalmente así, que lo traemos de cuna. Entonces, de los pasajes citados se desprende claramente que existe una conexión perfecta entre el pecado de Adán y el de su posteridad. Esto es sencillo así, no voy a leer todo, simplemente quiero hacer una diferencia más. Una cosa es el pecado original de Adán,
que es imputado a toda su posteridad, y otra cosa son los pecados personales de Adán, ¿vale? Y el pecado original, Adán estaba representando toda la raza, y en ese sentido fuimos todos contaminados, por así decirlo. Ya nacimos con una naturaleza pecaminosa. Ahora, el pecado personal de cada uno, los de Adán y los nuestros, pues cada uno dará cuenta del suyo. ¿Por qué? Yo no he mentido lo que Adán mintió. Y Adán tampoco ha hecho las tonterías que he hecho yo. Los pecados personales de cada uno con cada uno. Pero los pecados personales que nosotros cometemos, los cometemos porque nacimos con una naturaleza pecaminosa que heredamos desde el principio. Desde Adán, precisamente. Por el pecado original, que es esta separación de Dios. Que ocurrió por haber caído él y el mandato probatorio, ¿verdad? De no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, hasta aquí llegamos. Voy a pasar aquí. Consecuencias de este pecado de Adán para su posteridad. Primero, depravación. Ya he estado hablando sobre eso. Tampoco voy a leer todo. La depravación no significa que una persona no esté completamente desprovista de algunas buenas cualidades. ¿Sí? Tampoco significa que carezca completamente de conciencia y pueda hacer todo el mal. Simplemente significa que todas sus capacidades, pensamientos, sentimientos, acciones están afectadas. Está muerto por completo. No es que tiene un poquito de vida. No es que esté desmayado. Es que está muerto. Entonces, esto afecta a todo. En ese sentido, ¿no? Ahora pasamos. Segunda consecuencia, culpa. ¿Cuál es la naturaleza de la culpa? Se entiende que la culpa significa que el pecador no regenerado merece el castigo de Dios debido a su transgresión. Si ha hecho algo mal, está uno culpado por lo que ha hecho mal. Entonces, el pecado original tiene culpa y los pecados personales generan culpa también. La culpa es el resultado de un acto malo y solo quien hace el mal puede ser culpable. La culpa es intransferible. Jesús era inculpable porque Jesús no ha hecho nada malo. Jesús ha pagado la culpa que no la tenía y no la sentía. ¿Entendéis la diferencia entre pena y culpa? Pena es el castigo. El castigo cualquiera puede sufrir. Jesús era inocente y lo pagó. Pero la culpa solo lo tiene uno. A ver, un juez puede equivocarse y sentenciar a alguien que no tiene culpa ninguna. Un inocente. De algún delito, vamos. ¿Se vuelve el culpado porque el juez ha actuado mal? No, no se vuelve el culpado. Para la justicia pagará su pena. Pero la culpa en sí no la tendrá sobre él. Su conciencia está limpia, porque sabe que no tiene culpa. Ahora estará pagando la pena. ¿Entendéis? Jesús tenía culpa, ninguna, pero ha decidido, por su propia voluntad, pagar la pena de la culpa de otros. Esta es la diferencia entre culpa y pena. O castigo, ¿no? No se debe confundir culpa con el castigo. Que es el siguiente punto, lo que estaba diciendo, la pena es el castigo. Entonces, tenemos ahí estas dos diferencias, estas dos consecuencias del pecado original. El pecado original ha hecho la raza culpada. La ofensa trae culpa y trae consecuencia de castigo. La culpa la tiene el hombre y tiene que arrepentirse y pedir perdón. El castigo no lo puede pagar el hombre. ¿Por qué no lo puede pagar el hombre? Porque no tiene capacidad para tal. La pena del pecado es la muerte. Es un sacrificio perfecto en ese sentido.
Entonces, la pena que se debería pagar para absolución de la culpa no la puede pagar el hombre. Por eso Jesús la pagó, aunque no tuviera culpa ninguna. O sea, ahí está la diferencia entre ambos, ¿no? Vale. Entonces, ya hemos visto aquí sobre esto. Vale, pues para terminar, leo algunos pasajes sobre las consecuencias de la caída de Adán para el mundo en general. Voy aquí para terminar antes de la y media. Dice Génesis 3, 14, 15. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y cuando está entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella, herirá la cabeza y tú herirás el calcañar. Consecuencias de la caída del hombre para el mundo en general. Primero, sufrimiento, ¿no? Porque los demás pasajes dicen que la mujer tendrá dolor en el parto. El hombre sudará para trabajar y ganar el pan de cada día. Es decir, sufrimiento. Segundo, aquí vemos pues que el mismo Mesías iba a sufrir, precisamente para rescatar los que habían sido culpados, porque el hijo de la mujer aquí, o la semiente de la mujer aquí, que va a esmagar la cabeza de la serpiente, ya es una profecía acerca de Jesús, que vendría de una mujer, ¿no? Concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí también ya vemos otra consecuencia y la misma gracia de Dios entre poner la enemistad entre ti, la serpiente, porque está Dios hablando aquí a la serpiente, está diciendo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Porque claro, cuando Adán o cuando el hombre peca, deja de ser amigo de Dios y se vuelve amigo de la serpiente, de Satanás. Y Dios viene y dice: hey, ¿queréis ser amigos? No, no os dejaré. Voy yo a poner enemistad entre vosotros, entre tu serpiente y la mujer y el hombre, y entre la descendencia del hombre y tu descendencia. Y vendrá la simiente de la mujer, Jesús, que va a esmagar tu cabeza. Aquí pone herirá en la cabeza, ¿no? Pero la idea es pisotear tu cabeza. No sin dolor. Cuando dices que herirás en el calcañar, no, la serpiente va a herir en el calcañar del hijo de la simiente de la mujer. Es decir, está hablando del sufrimiento con el cual Jesús tratará de hacer su obra. Esta es la idea, ¿no? Lo que estaba diciendo antes, los dolores de parto, y etc. Vale. Aquí llegamos a este último pasaje. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La creación también fue sometida a vanidad, a pecado, debido al pecado original. No por su propia voluntad, sino por la voluntad de Adán, que la sometió al caer en el mandato probatorio, ¿no? Y en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción y la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera aún gime, sufre dolores de parto hasta ahora. Está diciendo Pablo, también la creación que fue sometida al pecado será redimida en aquel gran día, ¿no? Tenemos otros textos, ¿no? Ahí como el de Isaías. Vale, pero terminamos por aquí. Es interesante estudiar Génesis 3:15 con Isaías 11 que está ahí. ¿Por qué? Porque en estos dos versículos o en estos dos textos tenemos un cuadro de la gran transformación que Dios algún día terminará de realizar en el universo, en la creación. Es un rescate, por ejemplo, de lo que debería ser. Ahí habla de la vaca y el oso paseando juntos, ¿no?
del león con el lobo, perdón, el león con el buey, el lobo con el cordero. Esto es una imagen de la creación redimida. Ya sin las manchas del pecado, ¿no? Hablando de que las consecuencias del pecado no solamente han atingido a nosotros como seres humanos, sino que a toda la creación. Igual que los que creen en Cristo serán redimidos, la misma creación también será redimida por Cristo Jesús. Muy bien, terminamos aquí. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. ¿Lo habéis entendido todo? No. No. Yo has dicho algo de la promesa propiatoria. ¿Promesa? ¿No? Mandato propiatorio. Mandato probatorio. Probatorio. ¿Qué significa? El mandato probatorio es lo que Dios había dicho a Adán y Eva, ¿no? No comer del fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué era esto? Era una prueba. Vale. Era una prueba a ver si Adán y Eva, el hombre, permanecía fiel. Pensé que era una prueba que no había escuchado, pero quería confirmar. Era una prueba, claro, era una prueba. Ellos tenían libertad para elegir y estaba la prueba, sino ¿qué iban a elegir? Entonces, Dios les ha dado una prueba, no les ha tentado, les ha dado una prueba y ha permitido que ellos pudieran elegir entre el bien y el mal, entre obedecer o no. Entonces, por eso, bueno, es un término teológico, pero está fácil de entender. Mandato probatorio es el mandamiento de Dios, era una prueba para ellos. La herida en el calcañar, cuando dice que es una herida que no es de muerte, porque le hiere, pero al tercer día resucita. Sí, sí, Pero la precisamente. herida en la cabeza es la mortal porque Sí. eso va a destruir totalmente a Satanás. Exactamente, precisamente, perfecto, Charlie. Sí, Y la herida en el calcañar no es de muerte, es de sufrimiento. Sufrimiento. La herida en la cabeza sí que es de muerte. Y Adán, con el segundo Adán que es Cristo, vemos que podía haber hecho, Adán primero podía haber hecho perfectamente igual que hizo Adán segundo que perfecto. Claro. Obedecer en todo, porque lo hizo, siendo humano. Sí, es decir, que el primer Adán tenía todas las posibilidades, ¿no? Y condiciones de hacer como el segundo Adán. ¿Sí? Esto es lo que creo yo también y muchos. La teología que creemos que Adán fue creado en perfectas condiciones de obedecer y no caer en tentación. ¿Verdad? ¿Qué pasaría si obedeciera y no cayera? Pues, ¿qué pasaría? Ya es especulación, eso ya no lo sabemos. Y no nos interesa saber tampoco, porque la realidad es la que es. Pero sí que fue creado en condiciones de obedecer. Como decíamos la semana pasada, ¿qué pasaría si se fuera arrepentido? En vez de echar la culpa a otro. ¿Lo sabemos? Y cuando, por ejemplo, le dice no comas del fruto, ¿el fruto en sí es el pecado? No, el fruto no es el pecado, el fruto es bueno. A la vista. Sí, a la vista. Y lo que ha creado Dios es bueno. El árbol y el fruto lo ha creado Dios. La desobediente. Y todo lo que ha creado Dios es bueno. Entonces no es que era bueno solo a la vista, es que era bueno. Es que- Pero no significa que fuera bueno que él debería tomar. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Hay muchas cosas buenas que yo no debo tomar. Entonces, el fruto era bueno, sí, era bueno. Ha creado Dios. Y estaba allí. Lo que no era bueno es que él desobedeciera. Entonces, lo malo es no obedecer a Dios. Hoy día pues tenemos ejemplos, muchas cosas son buenas. Y a lo mejor para José le sirve bien, pero yo no puedo. Y uno sabe que no puede. ¿Me explico? Entonces, ese es el punto. Entonces, no es porque sea bueno que es para mí. Puede ser, puede no. En el caso estaba obvio que no era para Adán. Era bueno, pero Dios dijo, no comas. No comas. Y obviamente, si no fuera bueno, tampoco sería muy tentador. Pastor, ¿y por qué la violencia hacia los animales?
a la creación de los animales. ¿Cómo? Porque la violencia quedó en los animales, problema entre ellos. Ah, sí. Por lo menos mi león, que Bueno, entre ellos solamente no, entre nosotros también, ¿no? más total de ellos. ¿no? Desgraciadamente hay mucha violencia entre los seres humanos. Haya vista las guerras que hay hoy día por ahí, ¿sí o no? Sí. Pero por lo menos ellos que se comen unos con otros, matan a su cría, todo eso. Porque no nos podemos comer. Es instinto animal. ¿Es instinto animal? Los animales sobran por instinto. ¿Qué pasa? Pero Dios no lo creó así. ¿Qué pasa? Tiene esa conciencia de que es bien y mal, ¿no? ¿Qué pasa? Los animales, ¿cómo eran antes de la caída? Ajá. No lo sabemos perfectamente cómo era antes de la caída y cómo era su cadena, cómo era la cadena alimentar o de lo que vivían los animales antes de la caída. No lo sabemos. Todo lo que hablemos en ese sentido es especulación. No me gusta especular en ese sentido. Y nada, me gusta hablar de lo que está en la escritura y si no está, lo dejo claro que no está. Entonces no sabemos cómo era la vida de los animales antes de la caída. Sí sabemos o tenemos una idea de cómo será la creación redimida, porque no solo Isaías dice, como Apocalipsis también, que parece que habrá una redención. A ver, algunos dicen que estos textos son literales, otros dicen que son más, no son tan literales, pues ahí hay una discusión, pero da una idea de que realmente el ideal fuera que no hubiera lo que vemos hoy, sino que fuera así. La vaca y el oso pasarán juntos, sus hijos se echarán juntos y el león comerá paja con el buey, el niño de pecho jugará en la cueva del áspid y así por delante, ¿no? Entonces, puede dar a entender que antes de la caída era así, puede dar a entender, no estoy diciendo que fuera así, ¿me explico? Ahora, ¿por qué hay tanta violencia entre los animales? Pues esto es por la misma razón, por el pecado, que aumenta. Por cada tiempo que pasa, el pecado aumenta. Y cuanto más el pecado aumenta, más violencia hay en todas partes. ¿Sabes? Entonces, y entre los seres vivos, igual. Entre los animales, igual. ¿Verdad? Entonces, claro, cada animal también tiene su carácter, su forma de sobrevivir, subsistir, está dentro de su cadena alimentar. Bueno, no voy a entrar ahí en ese tema. Lo que pasa es que está claro que hay violencia y actúan obviamente por instinto, esto también. No tienen conciencia, para elegir bien y mal, razonamiento en ese sentido. Van por instinto, entonces si están con hambre, pues van a hacer lo que tienen que hacer para matar su hambre. Si antes de la caída no se quedaran, hubiera más cosas para ellos alimentarse, a lo mejor no había la violencia que hay. ¿Por qué? Porque hay tantas violencia entre los animales, pues, por la hambre que tienen que sobrevivir y para echarse pareja. Son las dos razones, así en general, más que todo, ¿no? Yo estaba viendo documentales de otro día, hace 2 días, no era de la 2, era de otro, pero era un documental sobre animales. Y la rana estaba peleando con otra rana porque se quedó sin pareja. Entonces, estaban todas allí y una de las ranas se quedó sin pareja. ¿Y qué hizo ella? Pues mira, me peleo con la que ya ha encontrado una pareja, me peleo con ella y la quito de encima y me quedo con su pareja. ¿Verdad? Entonces, si ella tuviera su pareja, no pelearía. A ver, cualquier semejanza con los hombres no es mera coincidencia, ¿vale? Cuando pecamos, obramos por instinto, muchas veces. Entonces, bueno, para contestarte un poco, más que todo los animales se pelean por esas 2 razones. Bueno, puede haber otras, estoy aquí siendo muy estoy generalizando demasiado, pero en general más o menos esto. ¿Alguna pregunta más? Vemos en la Biblia que dice que la naturaleza fue sujeta también hasta que se redima todo. Entonces, Lo que leímos en Romanos, que la naturaleza también fue sometida al pecado y por eso tendrá que ser redimida, será redimida, ¿no? Espera la manifestación de los hijos de Dios cuando
de la venida de Cristo. Entonces, está sometido al pecado y debido a eso, pues claro, vemos tantas cosas malas en la naturaleza y en la misma creación. Y cuando sea redimido, pues pasará lo que estamos leyendo aquí. Yo escuché, no sé de quién lo escuché, que decía, por amor, Dios por amor a Adán y Eva, hizo esto con la naturaleza, porque sería muy doloroso que Adán y Eva perdieran hijos, murieran ellos y todo, la humanidad fuera deteriorando su cuerpo y muriendo, y siguieran las flores vivas, los animales vivos, siempre lo mismo. Entonces, es como decir, por causa vuestra, la naturaleza también va a tener muerte. Ahí llegó la muerte a los animales y todo. Un pensamiento, sí. De hecho, dicen todo el pecado en el mundo. No dicen el hombre nada más, dicen el mundo. En el mundo. Vale, pues mira, vamos terminando. Quiero pedir a Char y Juan que vengan aquí.